de observar la coloración amarillenta en ese momento. Bueno, siendo más frecuente, siempre los prematuros más frecuentes la ictericia neonatal. Bueno, provocada por el aumento de la bilirrubina indirecta o liposoluble, ¿verdad? Dando a la piel un color amarillo brillante anaranjado. 60% de todos los pacientes a términos tienen una coloración ictérica y 80% de los pacientes pretéritos llegan a tener una coloración ictérica. Por más que sea mínima, llegan a tener, ¿sí? O sea que es muy frecuente, bastante. Cuando tenemos una ictericia o una hiperbilirrubinemia, en todo caso, a expensas de la bilirrubina directa, que es la conjugada o hidrosoluble, la coloración del niño es un poco amarillo verdosa, no llega a ser amarillo brillante como la indirecta. Bueno, ahí le vemos a un niño entérico que acá parece un poco más verdoso, ¿verdad? La mayoría de los casos es un hecho fisiológico. Les dije, casi todos los niños recién nacidos llegan a tener una coloración ictérica, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de 5 miligramos de cilindro ya puede visualizar la coloración ictérica en el niño, o sea, bastante bajo, entonces ya tiene una coloración ictérica. No necesariamente así, ¿verdad? Pero inicia en el rostro en algunos niños. Y cuando a nivel elevado la bilirrubina puede cruzar también la barrera encefálica, produciendo lo que más tememos. Por eso nosotros tratamos la hiperbilirrubina, por este motivo. Porque pasa la barrera hematocefálica y se va a impregnar en el cerebro, ¿sí? Produciendo una encefalopatía hiperbilirrubínica llamada síndrome de Kernittel, que tiene muchísimas consecuencias en el recién nacido. Retraso del desarrollo, eso a largo plazo, inmediatamente causa convulsión, esa convulsión hipoxia. Es bien complejo el síndrome de Kernittel, en realidad bien grave el síndrome de Kernittel. Entonces, por eso nosotros tratamos la hiperbilirrubinemia. E inclusive si a veces pensamos que es fisiológica, si tenemos algunos parámetros altos, igual se trata justamente por el riesgo de Kernittel. El paciente neonato, prematuro, mucho más susceptible, tiene un riesgo mucho más alto de presentar el Kernittel, ¿sí? ¿Por qué? Porque la barrera hematoencefálica es más permeable en el paciente prematuro. Por eso. La hiperbilirrubinemia presente en las primeras horas de vida indica extrema gravedad, como la sepsis neonatal, infecciones congénitas, atresia biliar. En realidad hay mucho más causas que vamos a ir viendo. Mucho más causas que vamos a ir viendo. Pero lo que le coloqué acá en generalidad es porque en las primeras horas de vida siempre va a ser una ictericia patológica. La ictericia se presenta en las primeras horas de vida, antes de las 24, siempre, independientemente si es por la directa o por la indirecta. Antes de las 24 horas de vida nunca vamos a considerar fisiológica. Bueno, ¿y qué pasa con el recién nacido? Vamos a ver un poquito. A modo de recordatorio, vamos a acordarnos un poquitito cómo era el metabolismo de la bilirrubina. ¿Qué pasa? El grupo hemo, que generalmente está unida a proteínas, la principal proteína sería la hemoglobina. Esto se va a degradar, se va a convertir en biliverdina a través de, gracias a una enzima que es la hemoxigenasa. Esto todo es en el torrente sanguíneo, ¿sí? Esta biliverdina, a través de la biliverdina reductasa, esto todavía en el torrente sanguíneo, se va a convertir en bilirrubina no conjugada o indirecta, ¿verdad? Esta bilirrubina no conjugada indirecta se va a unir a la albúmina para poder irse al hígado, para poder viajar hasta el hígado, ¿sí? En el hígado, a través de esa enzima glucuroniltransferasa, se va a conjugar a bilirrubina directa. Eso sucede en el hígado. Y esta bilirrubina directa va a acumularse, vamos a tener un reservorio acá de esta bilirrubina en la vesícula, ¿verdad? Los conductos biliares va a pasar hasta el intestino. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo era? Y en el intestino se va a convertir un porcentaje de urobilina en un mayor porcentaje de estercobilina, lo que le da el color a las heces y el color a la orina, ¿sí? Más o menos se acuerdan. En cualquier momento, si hay algo alterado en cualquiera de estas fases, puede haber un aumento de bilirrubina, tanto indirecta como directa. Puede ser una alteración de la oxigenasa, de la bilirrubina reductasa, de la glucuroniltransferasa,
ser algo obstructivo a nivel de vías biliares también, que va a haber un aumento de bilirrubina directa, etc. En realidad, en cualquier lugar donde el ciclo esté alterado, puede haber un aumento de bilirrubina y por ende esta bilirrubina aumentada causar una coloración amarillenta en el niño, ¿verdad? A modo recordatorio, uno de los motivos dijimos por qué hay más degradación de eritrocitos en el RN es porque sus glóbulos rojos viven menos, ¿sí? Viven menos, 90 días. Esto ya sucede dentro de la barriga de la mamá, que sale y ahí recién va a empezar a degradarse. No, eso desde que el niño tiene vida, ¿sí? Posee mayor masa eritrocitaria, también es más gordito, ¿sí? el eritrocito, glóbulo rojo. Su hemoglobina también, el niño es más concentrado, eso es algo normal, es algo fisiológico, ¿sí? Su hemoglobina varía de 16 a 20 gramos por cilindro y su hematocrito hasta 50 a 60. Cuando demos sepsis, le voy a mostrar una tablita que a modo para que puedan identificar. Todas las células sanguíneas del niño recién nacido es mucho más concentrado. Glóbulos blancos, hemoglobinas, plaquetas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poquito. ¿Cuáles son algunos factores que predisponen a la hiperbilirrubinemia neonatal? Mayor número de eritrocitos, que dijimos, una menor sobrevida del glóbulo rojo, eritrocito envejecido en proceso de destrucción. Esto sucede mucho cuando hay extravasación sanguínea en el sangrado, ¿sí? Ingesta oral disminuida y escasa flora intestinal, o sea que con esto va a haber una mayor circulación enterohepática, ¿sí? Va a aumentar la cantidad de bilirrubina en sangre. Insuficiencia funcional hepática, generalmente el niño nace con una disminución de la función hepática. No es que sea algo patológico, es inmaduro todavía, ¿verdad? Es inmaduro todavía. Presencia de sangrado, hematomas, que se relaciona a esto también. Y ausencia de la placenta, porque antes que nazca el niño, todo era eliminado a través de la placenta. El niño nació y ahora tiene que eliminar solo. Bueno, ahora vamos a clasificar. Tenemos la ictericia, que llamamos ictericia fisiológica del recién nacido, que es aquella que se produce como una manifestación clínica de un mecanismo de adaptación neonatal. Como les dije, está inmaduro, entonces llega a tener una alteración de la metabolización de esa bilirrubina. Parece que antes la metabolización era con ayuda de la placenta, ahora no tiene esa placenta, todo su cuerpito tiene que hacer el trabajo. Entonces a veces cuesta adaptarse. Solo que tiene algunas características que tiene que cumplir para que nosotros pensemos que sea fisiológico. Por ejemplo, en el recién nacido de término, una semana máximo. Al quinto día llega a su pico máximo, al séptimo día tiene que ir bajando, seguir bajando. Y en el pretérmino se extiende un poco más, hasta 15 días, siendo hasta el séptimo día su mayor valor y después va descendiendo gradualmente. Entonces, ¿cuáles son los criterios para que yo pueda hablar de una ictericia fisiológica? Uno que aparezca después de las 24 horas, porque si aparece antes siempre va a ser patológico. Ahora, si aparece después, igual puede ser patológico, igual puede ser, pero tengo que ir pensando también en la fisiología. Ahora, si aparece antes, es patológico, ¿sí? Las cifras máximas de bilirrubina total deben ser hasta cuánto máximo puede llegar una ictericia fisiológica. En los recién nacidos alimentados con leche de fórmula, yo considero hasta 13 miligramos de cilitro en los recién nacidos entero, hasta, ¿sí? Menor que eso tiene que ser. En los recién nacidos alimentados con fórmula, les voy a comentar después porque existe una ictericia que es producida por la leche materna. La leche materna tiene componentes que van a aumentar esa cantidad de bilirrubina. Si los que son alimentados con leche materna exclusivo, tiene que ser menos de 17 miligramos de cilitro. Ven como el rango es mayor, algo mayor. Y los pacientes de pretérmino alimentados con leche de fórmula, o leche de fórmula o leche materna o mixta, ¿verdad? Hasta 15 miligramos de cilitro se considera fisiológica. Entonces tenemos una mayor tolerancia a los pacientes que se alimentan con leche materna exclusiva, ¿sí? Bueno, que la ictericia esté a expensas de la bilirrubina indirecta, ¿sí? De preferencia. El valor de bilirrubina directa, por ende, tiene que ser siempre menor a 1.5 miligramos de cilitro. Si yo tengo un aumento de la bilirrubina directa, independientemente de la indirecta, ¿sí? Tengo que pensar en patológica. Hasta acá es mi valor de mi bilirrubina directa en una ictericia fisiológica, mayor
que eso ya tengo que pensar en la patología, ¿verdad? Y un incremento diario de bilirrubina sérica total de menor a 5 miligramos de cilindro. Esto se hace en relación a los controles, que yo vaya controlando y que vaya subiendo no más que esto. Si sube más que esto en cada control, probablemente sea algo patológico. Esos son los criterios. Y la no fisiológica, que es la patológica, ¿verdad? Pero así dice en la literatura, no fisiológica o patológica, puede manifestarse en las primeras 24 horas. Pero eso no quiere decir que las que se manifiestan después de las 24 horas no sean patológicas, ¿verdad? Pero las que se manifiestan antes sí son patológicas. Incluso estar presentes desde el nacimiento, ¿sí? Puede verse el aumento de bilirrubina directa o indirecta, independientemente. Y la más frecuente es siempre la indirecta, ¿sí? Siempre la indirecta va a ser la más frecuente, independientemente de la patológica o no. La diferencia es que en la fisiológica no debe de haber un aumento de bilirrubina directa, ¿sí? No debe de haber para que yo pueda considerar como algo fisiológico. Bueno, ¿y cómo se va a presentar el paciente? Obviamente con una coloración amarillenta, ¿verdad? Eso es lo principal. Como dijimos, es visible con niveles séricos a partir en realidad de 5 a 6 miligramos de cilindro. Ya puedo visualizar una coloración clínica. Y siempre va a ser cefalocaudal la presentación, así como el examen físico que hace. Primero va a ser el rostro y luego va a ser el cuerpo, el torso y después los miembros y las manos. Bueno, al niño se le tiene que evaluar desnudo, ¿sí? Desnudo, y lo ideal que sea o luz fluorescente blanca o en la luz del día, ¿sí? El sol. Totalmente desnudo, ¿por qué? Porque el contraste con algún tipo de ropa, con color, puede alterar esa percepción mía de la ictericia, ¿sí? Porque es percepción. No es que colocarle una ropa amarilla le va a aumentar su bilirrubina, no pasa por ahí, sino que la percepción mía de la coloración ictérica puede cambiar. Pero lo que me va a decir realmente es el estudio laboratorial, pero yo ya puedo pensar el valor de bilirrubina mirándole al paciente, hasta dónde está afectado, ¿verdad? Vamos a ir viendo también. Ambiente bien iluminado, es más difícil reconocer a los niños de piel oscura, por lo que se recomienda hacer una presión superficial cutánea. Se hace una digitopresión. Esto hacemos para eliminar la circulación de esa parte del cuerpo donde estamos evaluando, ¿verdad? Y al retirar toda la circulación, lo mismo ocurre con los niños pletóricos. Los niños pletóricos que tienen o una eritroblastosis o una hemoconcentración, que son más rojos, es difícil. Entonces, cuando yo no puedo identificar bien, yo puedo hacer esta prueba, que es presionando una parte del cuerpo, generalmente el bracito o abdomen, ¿verdad? Y le quito la sangre de los capilares, la retiro, hago una presión, digitopresión. Y ahí voy a visualizar la base, y ahí puedo ver si hay o no ictericia. Nosotros generalmente empezamos con el rostro, la frente, la nariz, la carita, y vamos bajando, ¿verdad? Bueno, con relación a los niveles de bilirrubina y su interpretación visual, ¿verdad? Puede haber una interpretación visual errada, es común. ¿Por qué? Porque es dependiendo del examinador, ¿verdad? Por eso cuando nosotros no estamos de repente muy seguros, hacemos la digitopresión. Hay en algunos casos, algunos niños, como le dije, la policitema, eritroblastosis, etc. Entonces de repente no puede identificar, ¿verdad? Entonces cuando hay una duda, se le realiza el laboratorio. O de repente los niños que ya son tratados, que van a ver el tratamiento de la luminoterapia, que es una luz que le ilumina al niño, enseguida ellos tienen otra vez su color habitual. Solo que eso no quiere decir que ya esté baja en sangre, ¿sí? Entonces, una vez que el niño, nosotros utilizamos esta coloración ictérica para hacer la sospecha de hiperbilirrubina, ¿sí? La sospecha. Pero lo que me va a confirmar realmente es el laboratorio, porque me va a decir que ya no tiene esa hiperbilirrubinemia en el laboratorio, no va a ser más la coloración posterior. O sea, no sirve para orientar en el diagnóstico, no para hacer ningún seguimiento al tratamiento, ni para hacer un diagnóstico definitivo, ¿verdad? Presión, ictérico, y así como les dije, siempre va a ser va a ir aumentando la coloración amarillenta de cabeza, torso, miembros, el último
último, las manitos y los piecitos. Cefalocaudal, ¿verdad? Se puede estimar según la localización hasta donde llega la ictericia, se puede estimar el valor de la bilirrubina, ¿sí? Según la escala de Kramer. La escala de Kramer es justamente eso. Nosotros le colocamos ciertos valores a la zona donde está afectada y yo puedo estimar el valor de la bilirrubina, ¿sí? Puedo estimar. Esta sería la zona de Kramer. La zona 1 sería la cabeza, que más o menos es 5 miligramos de cilindro, ¿verdad? 5 miligramos de cilindro aproximadamente. La zona 2 sería 7 aproximadamente. Zona 3 que sería la pelvis, está a partir del ombligo para abajo, la pelvis hasta la rodilla, de 7, de 10, la zona 3, la pelvis. La zona 4 que serían los miembros, ¿sí? Los miembros serían de 15 aproximadamente. Y la zona 5 que serían los piecitos y las manitos ya serían mayor que 15. Estas zonas de Kramer justamente es eso, para poder estimar el valor, ¿verdad? ¿Por qué? Supongamos que van a ir viendo que nosotros tenemos que tener algunos criterios también para la luminoterapia, que es el tratamiento de la ictericia. Y algunos niños que de repente no tienen riesgo, son de término, no tienen ningún factor de riesgo, pasaron ya los días de riesgo, ¿verdad? Entonces, si solamente tiene una zona 1, probablemente no va a requerir esa luminoterapia. Y ya queda a criterio del médico si se le va a solicitar o no ese estudio laboratorial, ¿verdad? Pero como les dije, sirve como una orientación, no va a ser mi guía para el tratamiento, solamente una orientación, las zonas de Kramer. Entonces, la medición transcutánea de bilirrubina, vamos a ver un poquito. Acá nuevamente, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 y zona 5 es cuando afecta las manitos y los piecitos, ¿verdad? Bueno, los valores de la bilirrubina indirecta en los recién nacidos a término descienden hasta aproximadamente los adultos entre 10 a 14 días. Ahí recién va descendiendo valores normales, o sea, valores que vamos a llevar toda la vida. A diferencia de la ictericia transitoria, que es la fisiológica, cuando tenemos o sospechamos una ictericia patológica necesitamos una evaluación y seguimiento constante para poder tomar las medidas necesarias, que es la luminoterapia para evitar el síndrome de Kernigstein, que es lo que me va a causar el paso de la bilirrubina a células cerebrales, causando una encefalopatía hiperbilirrubínica. Entonces, ¿cuál sería un diagnóstico diferencial? Vamos a ir viendo. Ahora tenemos entonces en cuenta la ictericia fisiológica, que es a través de la indirecta, y la ictericia patológica, que puede ser tanto indirecta o directa, en menor proporción siempre la directa. Bueno, también podemos hacer una sospecha de diagnóstico según el tiempo de aparición de esa ictericia neonatal. Siempre, como les dije, cuando nace con una coloración ictérica, siempre va a ser patológica y tenemos que pensar en qué. Eritroblastosis fetal, una sepsis ya temprana, y alguna enfermedad del grupo TORCH, como citomegalo, rubeolactosis, también. Si en el segundo o tercer día de vida empieza a tener esa coloración ictérica, ya podemos pensar en unos síndromes, por ejemplo el síndrome de Klinger-Najar, que es una metabolopatía que hace con que se degrade más rápido los eritrocitos y aumente la bilirrubina en sangre. También en estos días de vida aparece la ictericia asociada a la lactancia materna. Es diferente, van a ver que hay una ictericia que es por la lactancia materna y la ictericia por leche materna. ¿Cuál es la diferencia? La ictericia por la lactancia materna se relaciona con una alteración en la lactancia materna, sea en la succión, en la posición, en el agarre del paciente, no hay una lactancia efectiva. Entonces el niño baja de peso y hay un aumento también de circulación enterohepática, hay aumento de bilirrubina por ende. Es como si fuera un ayuno, ¿sí? Entonces por eso esa es la asociada a la lactancia materna. Ocurre el segundo o tercer día de vida. Después está cuando pasa la primera semana, recién podemos pensar en la ictericia por leche materna, que ellas son niños que crecen bien de peso, están succionando bien, etc., pero tienen una coloración amarillenta de la piel que se puede ver a los compuestos de la leche materna, ¿sí? Bueno, después de 3 a 7 días, podemos siempre pensar en sepsis, también enfermedad del grupo TORCH y
sepsis, ¿verdad? Pasa la primera semana, como le dije, la asociada a la leche materna, a los componentes de la leche materna, sepsis nuevamente, atresia, conductos biliares, esto principalmente si es un aumento de la bilirrubina directa, ¿verdad? Enfermedades que afectan al hígado directamente, ¿no? Fibrosis quística, la lactosemia, tiroidismo, etc. Bueno, y después de pasado un mes, puede haber todavía una ictericia fisiológica, dijimos que era hasta 15 días los prematuros, hasta una semana, puede verse, se vio, o sea, ha descrito casos que los niños persisten con una coloración amarillenta mínima y los valores son mínimos también, pero persisten, pero es sumamente raro, ¿no? A no ser que estén asociados con otras patologías, hipotiroidismo, estenosis pilórica, alguna infección congénita, uso antibiótico, también los pacientes que recibieron antibióticos parenterales también tienden a mantener un nivel de bilirrubina un poco más elevado, por ende la coloración amarillenta de la ¿verdad? Pero es sumamente raro. Bueno, normalmente el nivel de bilirrubina indirecta se encuentra entre 1 y 3 miligramos al nacimiento y esto va aumentando el tercer, cuarto, quinto día generalmente empieza a su pico máximo, ¿sí? Que es lo que va a empezar la coloración histérica en el niño. Como les dije, 60% de los pacientes térmicos van a llegar a presentar esta coloración histérica y 80% de los pretérminos. Y la fisiológica alcanza un máximo de 5 a 6 miligramos por cilindro, puede alcanzar hasta 12 y va descendiendo en media 2 miligramos, es decir, al séptimo día de vida. El paciente de término, el séptimo día más o menos ya va descendiendo. El paciente pretérmino en 2 semanas. Tenemos algunos factores para la ictericia fisiológica también. ¿Quién, por ejemplo? Los hijos de madre diabética, los de raza oriental, los prematuros, los pacientes que tienen una policitemia, un aumento de cantidad de glóbulos rojos. Eliminación tardía de meconio también hace que aumente la coloración histérica del niño. Una historia familiar, ¿por qué? La eliminación tardía de meconio, por decir que se elimina también por las heces, ¿verdad? Historia familiar de algún hermano que tuvo ictericia, esto va más a través de la epidemiología, ¿verdad? O de repente pensando en una enfermedad congénita, hereditaria. Bueno, y acá la diferencia que les voy a hablar nuevamente, que es la asociada a la lactancia materna, que también le llamamos ictericia de forma precoz, ¿verdad? O asociada a la lactancia materna. ¿Por qué precoz? Porque si hay una alteración en la lactancia materna se va a ver rápido un descenso de peso, se va a ver rápido un aumento de bilirrubina. ¿Se acuerdan la posición del hogar, etc.? Entonces, tiene mucho que ver con el aumento de esa coloración histérica del niño, ¿verdad? Se sabe que los pacientes nacidos con alimentación exclusivamente por leche materna son un poco más histéricos de lo normal, ¿verdad? De aquellos que son alimentados por fórmula, principalmente en los primeros días de vida. Pero la ictericia asociada a la lactancia materna en sí se debe a la leche insuficiente, ¿sí? A la leche insuficiente está asociada a una dificultad en el inicio de la lactancia y menor capacidad de eliminación de meconio, por ende, también, ¿verdad? Al no haber una cantidad X de ml en la cámara gástrica, en el estómago, va a haber una disminución de la eliminación también de ese contenido y por ende también una eliminación una eliminación más tardía de meconio. Bueno, pero bueno, después de la primera semana los recién nacidos pueden presentar una coloración histérica, una bilirrubina, los que son alimentados exclusivamente con leche materna. Y ahí vemos la forma tardía o ictericia por leche materna. 2 a 4% de los pacientes recién nacidos a término van a presentar una coloración histérica a causa de los componentes de la leche materna. En vez de disminuir, como era previsto al séptimo día de vida, según la evolución natural de la bilirrubina, ahora esta empieza a subir hasta el día 14, ¿sí? Pudiendo alcanzar inclusive de 20 a 30 miligramos por decilitro. Igual esta no es patológica. ¿Por qué? Por los compuestos de la leche materna. Siempre que persiste el pecho materno lleva a valores normales posteriormente a partir de la cuarta 12 semanas de vida. O sea que va a ir disminuyendo solito, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que descartar, cuando yo tengo valor elevado de bilirrubina, que yo tengo riesgo de que pase la barrera hematoencefálica, independientemente si es por la leche materna, ¿sí? Por la leche materna, igual tengo que ir controlando. Si se suspende el pecho materno, la ictericia disminuye a las 48 horas. Entonces mi
mi diagnóstico, cuando yo sospecho que una ictericia por la leche materna, mi diagnóstico se va a hacer al suspender la leche materna, a volver a controlar las 48 horas y esa ictericia y esa hiperbilirubinemia va a descender significativamente. ¿Y qué hacemos luego? Le introducimos nuevamente la leche materna. No pasa nada porque sabemos que va a ir, capaz aumenta un poquitito otra vez, pero no va a llegar a valores exagerados como para pasar la barrera hematoencefálica. ¿Y el niño cómo es? El niño es sano, buen peso, sin datos de hemólisis. No hay una explicación definitiva del por qué, pero se supone que es por los componentes de la leche materna. La leche materna tiene beta-glucuronidasa, lo que ayuda a degradar más rápido la bilirrubina. O sea, en realidad es una enzima que convierte otra vez la bilirrubina ya conjugada a bilirrubina indirecta, bilirrubina no conjugada. Esto produce a nivel intestinal, ¿sí? Eso ocurre a nivel de la luz intestinal. Por eso aumenta la bilirrubina en la sangre del niño, ¿verdad? También sabemos que el niño tiene menor colonización bacteriana, ¿verdad? Intestinal, no tiene de flora intestinal desarrollada, excreta menos heces, capaz va por ahí también, ¿verdad? Pero se puede identificar esta enzima en la leche materna que convierte la directa en indirecta nuevamente, ¿verdad? Pero bueno, como les dije, no hay nada así específico que diga esto. Hay muchos factores que pueden llevar a eso, ¿verdad? Como les dije, tanto el tratamiento como el diagnóstico va a ser eso, la suspensión de la leche materna, ¿verdad? Puede ser por 24 horas, ¿verdad? Dejándole con complemento, y eso ya va a haber una disminución. Si queremos que vaya a niveles basales, se le deja hasta 48 horas. Rápidamente va a caer, luego empieza la reintroducción otra vez de la leche materna, puede elevarse otra vez, pero ya no tanto, ya no tanto. Entonces, para que quede claro, la hiperbilirubinemia por leche materna no es igual a la hiperbilirubinemia o la ictericia por lactancia materna, es distinto. Este va a ser un niño flaquito, con disminución del peso, con mala alimentación del pecho materno, etc. Puede también inclusive tener una alteración en la regulación de la temperatura para el niño chiquitito. Y el niño que se alimenta por leche materna exclusiva, que está aumentando bien de peso, que está ictérico, ¿verdad? Que se presenta después de la 1 semana, entonces va a ser por los componentes de la leche materna, ¿verdad? Entonces no es lo mismo. Bueno, ¿entendieron hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ahora la ictericia patológica. La ictericia patológica, como le dije, siempre que se presenta ante y siempre va a ser más allá de la parte media dominante, más del valor 3 de gramos, ¿verdad? Y está asociado a muchísimas causas, muchísimas. Una de ellas anemia, sepsis. Ven que sepsis siempre está en casi todas las causas. Dificultad respiratoria, hepatoesplenomegalia, ¿verdad? Va a ser un niño que se presenta con otras cosas también, ¿verdad? No va a ser un niño creciendo normalmente con una bilirrubina aquí a la luz, ¿verdad? Siempre está asociada con otro cuadro clínico, con otra sintomatología, ¿verdad? Cuando asciende rápidamente de la curva de bajo riesgo a alto riesgo, vamos a mirar las curvas, porque nosotros tenemos una curva que se llama normograma de Butani. El normograma de Butani es el que me va a decir si mi niño tiene o no tiene que entrar a la luminoterapia, ¿sí? Porque no todos entran. Y la bilirrubina que asciende más de 0,5 miligramos kilo peso hora también. Tenemos que pensar en patología. Kilo peso hora. Bueno, después dividimos en dos: causa patológica de hiperbilirubinemia indirecta. Por ejemplo, los que tienen test de Coombs positivo. ¿Para qué era el test de Coombs? ¿Qué me daba? ¿Qué arrojaba? Ese test de Coombs. ¿Ya escucharon? Si hay hemólisis, datos de hemólisis. Si el test de Coombs es positivo, ¿verdad? Tengo datos de hemólisis. Puede ser esa es lo que esté causando mi ictericia. Puede ser una incompatibilidad de grupo, ¿verdad? RH, ABO también, AB0 en realidad. Y su inmunización por otros grupos sanguíneos también. Generalmente, entonces, el que es con test de Coombs positivo, entonces por una incompatibilidad de grupo.
Y el test de Kuhn negativo puede ser eferocitosis, eritrocitosis. Esto, por ejemplo, son una alteración en la formación del eritrocito que en mi cuerpo hace que se degrade más rápido, que se elimine más rápido. Una alteración en la formación del eritrocito. El síndrome de Gilbert y de Criner-Najjar, que son metabolopatías que generalmente están afectadas enzimas, las enzimas que realizan el paso de indirecta a biliverdina ¿sí? A bilirrubina indirecta, etc. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos las causas de hiperbilirubinemia indirecta no fisiológica, o sea, la patológica, que se separa por partes. Un aumento de la producción de la carga de bilirrubina en el hepatocito también puede ser el caso de ello. Tenemos todo lo que causa un aumento del glóbulo rojo, el RCIU, hijo de madre diabética, una transfusión feto-fetal o materno-fetal, los recién nacidos pequeños por la gestacional, lo que causan enfermedad hemolítica, como les dije, un defecto de la membrana eritrocitaria, deficiencia de la piruvatocinasa, hemoglobinopatías, infecciones virales, bacterianas, cadena sepsis, incompatibilidad de grupo, cualquier extravasación sanguínea, cefalohematoma, hematoma, equimosis, coagulación intravascular diseminada, que posteriormente haga cualquier sepsis, etc. O un aumento de la circulación enteropática, como les dije, un ayuno prolongado, malformaciones gastrointestinales, aporte inadecuado de alimentación de forma enteral, etc. Prematurez, o cualquier deficiencia en la conjugación hepática de la bilirrubina. Los síndromes, como la lactosemia también, hipotiroidismo, insuficiencia oficial. En realidad, muchísimas son las causas. Nosotros siempre vamos a ir por las causas más frecuentes, que son la sepsis, la prematurez, la fisiológica, por la leche materna, por la lactancia materna, por TORCH también. Y las causas de hiperbilia a expensas de la directa ya son menos, generalmente es por obstrucción, pero hay algunas infecciones, principalmente del grupo TORCH, que pueden también entrar en aumento de la bilirrubina directa. Pero como les dije, es mucho más frecuente pensar en una atresia, una disminución de la movilización de la bilirrubina directa, un estancamiento de la bilirrubina directa. Por ejemplo, atresia de vías biliares o quiste de Coledo, esto puede ser congénito. La enfermedad de Caroli es una condición donde hay quistes en los conductos biliares intrahepáticos, se ve todito así los quistes, y eso evita que haya ese fluido de bilirrubina directa. La enfermedad de Miller, que es una alteración del transporte y conjugación de los vasos biliares y produce una colestasis intrahepática. ¿Sí? Son patologías. Bueno, ¿y qué debo preguntar? Teniendo en cuenta que siempre me voy a guiar por la coloración primero del niño, la coloración histérica del niño. Esto yo puedo ver tanto en la recepción neonatal como puedo hacer en la visita otra vez cuando se hace la recorrida antes que salga de alta el niño, tengo que volver a revisar la coloración, o puede ser en consultorio también, ¿verdad? Porque puede manifestarse posteriormente, así como estuvimos viendo. Entonces, ¿cómo voy a abarcar esta hiperbilirrubinemia, o sea, esta ictericia neonatal? ¿Qué debo preguntarle a la mamá? ¿Cómo tengo que hacer el examen físico, verdad? Entonces, siempre cuando vemos un niño con una coloración ictérica, independientemente si sea Kramer 1, Kramer 2, Kramer 3, etc., tengo que preguntar antecedente de ictericia, anemia crónica familiar, o si algún hermano del niño, del paciente, ya entró a la luminoterapia, tuvo algún problema hepático, etc. Drogas durante el embarazo también, o cualquier tratamiento con ceftriaxona, diazepam y cefalotina también produce un aumento de bilirrubinemia en el niño. Antecedentes de ictericia, antecedentes perinatales, por ejemplo, la tipificación de la mamá, si la mamá tuvo una hemorragia materna, si fue un parto traumático, alimentación a pecho exclusivo, ¿verdad? Se lo vamos a preguntar también. Y la edad gestacional, que es muy importante determinar, como sabemos, el paciente pretérmino es más frecuente, más prolongado, inclusive la fisiológica, ¿verdad? ¿Y qué vamos a solicitar para poder hacer el diagnóstico de la hiperbilirrubinemia neonatal? Bueno, al recién nacido le voy a solicitar su tipo de sangre, obviamente su tipo de sangre, un dosaje de bilirrubina total, directa e indirecta, ¿sí? El test de Kuhn directo, porque el test de Kuhn indirecto se le realiza a la madre. El test de Kuhn directo es al bebé, directo al bebé, ¿sí? El hemograma, siempre hemograma, porque
yo tengo que descartar una sepsis, tengo que descartar. A veces puede ser que el paciente inclusive no haya tenido fiebre, no haya tenido dificultad respiratoria, ninguna otra alteración, solamente tiene una coloración interna. Entonces, sepsis, siempre descartar sepsis en el recién nacido, siempre. Claro que en el hemograma voy a visualizar la hemoglobina, el hematocrito, el recuento del reticulocito, ¿verdad? TSH, T4, esto en realidad se ve en el piecito, la galactosemia también, que la galactosemia es deficiencia de esta enzima. En realidad eso se va a ver en el test del piecito más adelante, ¿verdad? Pero hay que preguntar si se realizó o no ese test del piecito. Bueno, a todo niño con hijo de madre con RH negativo se le debe solicitar estos controles al nacer. En realidad se le puede tomar la muestra del cordón umbilical, ¿verdad? Excepto la tipificación de sangre, que tiene que ser de un acceso periférico, ¿sí? Hay un intercambio todavía materno-fetal. Entonces la bilirrubina sí puedo extraer del cordón umbilical para la bilirrubina, ¿verdad? Pero para el hemograma y para la tipificación tiene que ser por una función periférica o capilar o venosa, ¿verdad? Siempre. Cuando nace, entonces ya se le pide su bilirrubina al recién nacido con madre de RH negativa. Bueno, y a la mamá, ¿qué le vamos a pedir? Si es que no tenemos previamente la tipificación de punto indirecto, es lo que me interesa ahora de la mamá. Y claro, sus antecedentes obstétricos, ¿verdad? Pero inmediatamente, si es que yo no tengo la tipificación de la mamá, solicitar y el test de exclusiva va a tener que ser en ese momento. Bueno, entonces, eso es lo que le vamos a estar preguntando al niño y solicitando según mi criterio también. Porque acuérdense, si yo sospecho de una ictericia fisiológica, dependiendo de cuándo el niño pueda consultar conmigo, y si tiene, no sé, solamente zona de escape y ya pasó más de una semana, un paciente prematuro, entonces yo voy evaluando cuándo le voy a solicitar o no, ¿verdad? Pero siempre cuando hay dudas, se solicita todo. Bueno, y el Kernicter, vamos a hablar un poco de lo que más tememos, ¿verdad? Porque esto es lo que nosotros tememos cuando vemos a un niño estéril. Tememos que llegue al Kernicter, que llegue a esa afectación neurológica del paciente, ¿verdad? Porque otra cosa no le va a producir la coloración entérica. Esto es lo que yo temo. Bueno, entonces un síndrome bilirrubínico causado por el depósito de bilirrubina indirecta en las células del sistema nervioso central. Entonces, cuando se eleva significativamente, su capacidad de fijación a la albúmina queda aumentada y esta con mayor fracción liposoluble impregnándose en las células cerebrales. Hace más fácil su paso a la barrera hematoencefálica. Nuevamente se debe al depósito de bilirrubina no conjugada, que es la indirecta o liposoluble en el cerebro, ¿verdad? A lo mismo dice. La concentración exacta de la bilirrubina asociada con la encefalopatía no es exacta, sí, no es exacta. El paciente puede tener una susceptibilidad a tener ese Kernicter. Por ejemplo, los prematuros que tienen un paso mucho más fácil. El paciente que tiene una meningitis también, eso va a aumentar la posibilidad de que tenga un Kernicter. ¿Por qué? Porque al tener una inflamación de las meninges, lo hace con que haya más permeabilidad, ¿verdad? Entonces puede ser también que eso quiere decir que pequeñas cantidades de bilirrubina ya pueden estar impregnándose en el cerebro y puede causar un síndrome, puede causar sintomatología. Entonces no es exacta. Tenemos un estimado, pero no es exacto. Va a depender del paciente, de qué tipo de paciente es, para que le pueda causar ese síndrome, ¿verdad? ¿Y qué es el síndrome? Conjunto de signos y síntomas, ¿verdad? Un paciente que presente una sintomatología neurológica, ¿verdad? Con una hiperbilirrubinemia, ese va a ser el síndrome de Kernicter. Entonces, cualquier neonato ictérico con cualquier signo neurológico sospechoso de encefalopatía bilirrubínica debe asumirse que tiene una hiperbilirrubinemia severa, o al contrario, cualquier recién nacido con hiperbilirrubinemia severa debe considerarse sospechoso de encefalopatía bilirrubínica hasta que se demuestre lo contrario. Este en el caso de que no tenga síntomas, ¿verdad? Pero tengo que hacer los controles de bilirrubina. Si es que está muy alto, entonces siempre tener esa posibilidad, ¿verdad? Que pueda desarrollar ese síndrome y hacer el tratamiento oportuno. Entonces va a ser un niño que siempre va a estar ictérico, ¿verdad?
y va a ser un niño que está con sintomatología neurológica. Aunque sabemos que no es exacta el valor de esa bilirrubina, niveles menores de 25 miligramos por decilitro difícilmente va a causar hipertensión, difícilmente. Pero, como saben, no es nada absoluto. Cuanto más inmaduro el bebé, mayor susceptibilidad a la neurotoxicidad, más permeable la barrera hematoencefálica. ¿Y cómo se va a manifestar este niño? Bueno, de una forma aguda y de una forma crónica. En realidad, la forma crónica ya son más secuelas del carnícero. La forma aguda es al inicio, cómo se le va a ver al paciente que tiene este síntoma. Generalmente 24 a 48 horas, cuando sube demasiado rápido la bilirrubina, ¿verdad? A las 24 a 48 horas, hipotonía, convulsiones, mala succión, estupor o coma inclusive. La segunda fase ya sería la primera semana, esto es primera semana de la suba de la bilirrubina. Hipertonía de la musculatura extensora o pistoto, el niño queda más rígido, retrocolitis, fiebre, el niño más síntomas, sí, mucho más irritable, ¿verdad?, que la primera fase. Y la fase 3, que al final de la primera semana, ¿verdad?, aparentemente hay una mejoría, una disminución ya de la hipertonía que sucedía en la fase 2. Sería la fase 3, si es que llega a la fase 3, si pasa la fase 2, ¿verdad? Y la forma crónica ya sería, como le dije, la secuela, ¿verdad? En el primer año de vida es un niño más hipotónico, los reflejos tendinosos profundos están exaltados, los reflejos tónicos cervicales obligatorios están alterados también, tiene un retraso motor, es un niño de repente que le va a costar sentarse, pararse, ¿verdad? Tras el primer año de vida, nosotros vemos un paciente que tiene un trastorno del movimiento, una mirada más hacia arriba, se le ve como un retraso del desarrollo, ¿verdad? Hipoacusia neurosensorial también puede causar. Por eso le dije, si es que llegan a la tercera fase, ¿verdad? Porque el 75% de los pacientes que llegan a presentar un kernicterus mueren, ¿verdad? Y de los que sobreviven, 80% de ellos van a quedar con secuelas. ¿Sí? Y dichas secuelas van a llegar después, no va a ser inmediato, va a ser 2 o 3 meses después del episodio. Eso es sumamente importante detectar y tratar a tiempo, no dejar que llegue a esto. Y el tratamiento, independientemente de la ictericia, el nivel de bilirrubina se tiene que tratar de reducir de una u otra forma, ¿verdad? Por el riesgo de neurotoxicidad. Dijimos que menor a 25 difícilmente va a causar, pero no es por eso que vamos a relajarnos y vamos a dejar que siga su curso, ¿verdad? Les coloqué 2 normogramas de butano. Este que nosotros vamos a utilizar, pero es lo mismo. Les quise mostrar esto porque, según nuestra evaluación clínica, nosotros podemos sospechar de qué tan alto está la bilirrubina. Luego se solicita la bilirrubina en sangre y ahí nosotros vamos a utilizar los valores para poder ingresar o no a la luminoterapia. Voy a explicarles. Aparte de la luminoterapia, que no vamos a entrar en detalles con eso, pero quiero que sepan, aparte de la luminoterapia existe también otro tratamiento, que es cuando está muy elevado y cuando hay una alta posibilidad de llegar al carníctero o ya una afectación significativa. Tenemos otra opción de tratamiento que es en último caso, en realidad, porque tiene muchas consecuencias, que es la exsanguinotransfusión. ¿Sí? La exsanguinotransfusión es retirarle la sangre del niño y volver a transfundirle otra sangre, ¿verdad? También ahí está la exsanguinotransfusión parcial, que se le retira sangre al niño y se le coloca sobre fisiológico o sobre glucosado, etcétera, con soluciones cristaloides. Y la exsanguíneo total, cuando se le quita sangre y se le coloca sangre nueva, ¿verdad? Y estos son los valores que nosotros utilizamos en los pacientes menores a 35 semanas, ¿verdad? Porque estos pacientes menores a 35 semanas no ingresan a mi normograma de butano. Pero a modo que sepan, ¿verdad? Esto no les voy a poder pedir porque es un poco más de especialidad, pero el normograma de butano sí quiero que sepan cómo utilizar. Este está también en su manual. Bueno, ¿qué es el normograma de butano? Es lo que me va a decir si mi paciente tiene un riesgo alto, riesgo intermedio y riesgo moderado. ¿Riesgo de qué?
de presentar la encefalopatía bilirrubina. Ese es mi riesgo, ¿sí? Mi riesgo bajo sería este, más alto. ¿Por qué? Porque esto significa que mi paciente necesita valores más altos para llegar a una afectación neurológica, ¿verdad? Entonces, por eso el riesgo bajo es esta línea discontinua que está más alto. El riesgo intermedio que está en el medio, y el riesgo alto es el que está más bajito, que está en una línea continua. Esto quiere decir que mi paciente necesita menos candidatos, menos, o sea, el valor es menor y ya tiene que entrar a la luminoterapia, ya tiene que tratarse con esos valores porque él tiene mucho riesgo, ¿verdad? Entonces, justamente, ¿quiénes son los que tienen valor elevado? Son los pacientes prematuros de 35 a 37 semanas. ¿Por qué esos valores? Porque los menores de 35 utilizábamos esto, ¿sí? Entonces, los que tienen de 35 a 37 semanas son de riesgo alto, pero tienen que tener más un factor de riesgo. Factor de riesgo puede ser sepsis o riesgo de sepsis, puede ser una ictericia temprana antes de las 24 horas, que sospechamos de una ictericia patológica, cualquier tipo de paciente que haya tenido un hermano que haya requerido luminoterapia o que haya desarrollado un kernicterus, o cualquier alteración en la clínica del paciente, o también hijos de madre con RH negativo. Ellos son los que tienen este riesgo mayor. Entonces, los pacientes prematuros más factores de riesgo son los que van a tener un riesgo alto. Entonces, por ejemplo, si a las 24 horas de vida, mi paciente ya tiene una coloración ictérica, es un paciente que tiene esta edad gestacional, ¿verdad? Y yo le solicito su laboratorio y ya viene un poco más de 5 miligramos por decilitro, no acá 24 horas, que ya viene, no sé, 8, 9 más o menos, o sea, ya pasa, ya alcanza, aunque sea la línea continua. Entonces, este paciente es el que tiene que entrar a la luminoterapia, ¿sí? Y ahora vamos a poner un poquitito en el contexto de un paciente de riesgo medio, que ya es un paciente de término, pero que tiene factores de riesgo también, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente que tiene también riesgo de sepsis, hijo de madre RH negativo, cualquier uno de ese riesgo que estuvimos hablando. Entonces, él tiene un riesgo intermedio. O un paciente prematuro sin ningún riesgo, sin ningún factor de riesgo, igual ingresa a riesgo intermedio por su prematurez misma. Y supongamos este niño, ¿verdad? Un paciente que nació de término, a las 48 horas de vida antes del alta, yo le quise dar de alta, pero identifiqué que tiene una coloración ictérica hasta tórax, ¿verdad? Hasta tórax. Entonces yo quiero corroborar si no subió demasiado, entonces le solicito su bilirrubina total, porque la total es lo que voy a utilizar, y voy a medir según el valor que me alcance. Si el valor alcanzó 10, no ingresa. Si alcanzó 12, tampoco ingresa, ¿verdad? Porque yo alcancé el valor alto, pero tenía un valor intermedio. Pero si alcanzó 13, entonces sí te ingresa a la luminoterapia, ¿sí? Y los pacientes que tienen valor de riesgo, un bajo riesgo, ¿verdad? Que son los pacientes sanos y de término, que no tienen ningún factor de riesgo. Está sumamente bien, nació bien, buen Apgar, todo, ningún signo de infección, etc. Pero le he visto con una coloración ictérica. Supongamos que después de 24 horas, a las 36 horas le solicité un control laboratorio porque quiero controlarla antes de mandarle a la casa, y vino, no sé, vino 15. Entonces ingresa, ¿verdad? Porque pasa inclusive su valor. Ahora si viene 11 no entra, porque alcanzó solamente el nivel intermedio y el valor alto. Si alcanza menor que esto no va a ingresar, ¿verdad? Entonces para eso son estas líneas, ¿verdad? Para que yo pueda guiar. O sea, le voy a solicitar la bilirrubina total y voy a trasladar el valor a estos numeritos, teniendo en cuenta la edad del paciente. 24 horas, 48, 72, 96, 5 días, hasta 7 días, ¿verdad? ¿Y por qué solamente hasta 7 días tiene el normograma abultado? Bueno, se supone que la barrera hematoencefálica llega a su madurez total a esa edad y ya no pasa la bilirrubina, la barrera hematoencefálica, hasta los 7 días de vida. Por eso solamente hasta los 7 días de vida. Eso quiere decir que pasando los 7 días, 15, 20 días de vida y tiene una hiperbilirubinemia,
Tengo que buscar otras causas y tratar la causa. Le voy a colocar bajo la luminoterapia. Hasta los 7 días no se coloca la luminoterapia. Claro que acá tenemos riesgo-beneficio, ¿verdad? De repente está asociada a una sepsis, etcétera, etcétera. Está la sepsis, pero en teoría no pasa la barrera hematocefálica después de los 7 días. Por eso el mamograma botán viene hasta los 7 días. ¿Entendieron este? ¿Sí? ¿Alguna duda? Pueden preguntar, porque es bueno que pregunten y salgan de la duda ahora, no en el examen, ¿verdad? Porque esto sale en forma de caso clínico, paciente X, tanto de término, pretérmino, con factor de riesgo. Si no tiene factor de riesgo, ustedes van a tener que saber si es de bajo, de medio, de riesgo intermedio o de riesgo alto, con valores tanto de hemoglobina. ¿Ingresa o no ingresa la luminoterapia? Y ustedes me tienen que decir si ingresa o no ingresa. Por eso tienen que saber manejar. Y solamente volver a marcar, ¿verdad? Marcar donde se une el valor y la edad del paciente. Y ahí yo veo lo que ustedes tienen que identificar es esto, ¿verdad? Si un paciente neonato de bajo riesgo, si un paciente neonato de riesgo intermedio o riesgo alto. Recuerden siempre, neonato pretérmino con factor de riesgo alto. Un pretérmino sano, riesgo intermedio. De término más factor de riesgo, intermedio. Y factor de término sin factor de riesgo, riesgo bajo. ¿Y de qué riesgo estamos hablando? De la encefalopatía bilirrubínica. Ese es el riesgo. Acá nuevamente. Bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo elevado. Bueno, ¿y qué es la fototerapia y qué es lo que hace? ¿Verdad? ¿Cómo actúa la fototerapia? La fototerapia es una luz que se le va a estar administrando al paciente. Es como una cama solar, ¿verdad? Eso de bronceado. Más o menos así, porque es una luz fluorescente, es lo mismo. Es una aplicación de luz de alta densidad, de alta intensidad, y con espectro visible en color azul es lo ideal. Tenemos también el color blanco y el color azul que es la luz neón, ¿verdad? La luz neón es lo ideal. La función es convertir la bilirrubina liposoluble, la indirecta, en bilirrubina hidrosoluble para que se pueda eliminar por heces y se pueda eliminar también por orina, ¿sí? A través de la fotoisomerización en bilirrubina fácilmente excretada por la bilis y por la orina, sin necesidad que pase por el hígado. Porque acuérdense que este cambio de indirecta a directa sucede en el hígado. A través de la isomerización, esto sucede en torrentes sanguíneos, ¿sí? Su efecto se encuentra en íntima relación con la energía de luz emitida, con la distancia de la lámpara y también con la exposición del mismo. Cuanto más expuesto está, más rápido va a disminuir esta coloración histérica, o sea, esta hiperbilirrubinemia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le voy a indicar al paciente? Tenemos que ver cómo le vamos a indicar y qué cuidados vamos a tener con este paciente que va a ser sometido a esta luminoterapia. El recién nacido se le coloca desnudito bajo la luminoterapia. Lo único que vamos a cubrir son los ojos, por el lado que puedo cubrir, ¿verdad? Y los genitales, ¿verdad? Acuérdense que esto está irradiando calor. Esto puede también quemarle al paciente. Por eso es tan importante tener unos cuidados. Por ejemplo, cambio de posición cada 2 a 3 horas. Entonces, cada 2 a 3 horas sí da la vuelta al paciente, porque el neonato casi no se mueve, ¿verdad? Se mueve así, pero no gira todavía sobre su abdomen. Desde a los 6 meses él gira sobre su abdomen. Entonces, el paciente tengo que cambiarle yo de posición. Es la única vez que nosotros dejamos que el paciente quede de boca abajo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que para evitar la muerte súbita era boca arriba? Entonces, boca abajo, de costado, etcétera, porque se le va a estar controlando al bebé. Entonces, cada 2 a 3 horas se le cambia de posición. Vigilar frecuentemente la temperatura corporal del niño para que no se sobrecaliente y también no se desfríe. En épocas de invierno, generalmente van a ver allá en maternidad, en la sala de alojamiento conjunto, que le tenemos a la mamá con una cunita al lado, con la luminoterapia, porque esto también se puede hacer ahí con la madre, y el paciente desnudito. Entonces puede también sobreenfriarse el niño. Claro que lo ideal es que la sala esté climatizada, pero a veces no da, ¿verdad? Entonces se le coloca estufas, etcétera, para mantener la temperatura del niño. Entonces puede o sobrecalentarse o enfriarse el paciente, ¿no? Cubrir los ojos y controlar la aparición de secreción conjuntiva por si haya algún tipo de daño a nivel conjuntival, ¿verdad?
Bueno, una vez, así como les dije hace rato, no sé si me entendieron cuando les dije, una vez que el niño ingresa a fototerapia, ya no me voy a guiar por el color de la piel, ya no voy a utilizar la escala de Kramer. En síntesis, la escala de Kramer es solamente para que yo haga un diagnóstico de ictericia neonatal y para que yo estime más o menos el valor de mi bilirrubina que voy a confirmar después con la analítica sanguínea, ¿verdad? Porque muy rápido blanquea la piel después, muy rápido termina esa coloración interna, pero no tan rápido disminuye la bilirrubina en el torrente sanguíneo. Bueno, la fototerapia generalmente se indica continua, intensa y continua, sin embargo, de forma intermitente puede suspenderse un ratito para la alimentación a pecho materno, ¿verdad? Aunque se puede igual dar de mamar con la luminoterapia, solo que a veces es incómodo para la madre, ¿verdad? Pero sí se puede. Hay veces que nosotros le solicitamos a la madre que no le saque a la luz, porque cuanto más continuado está, más efectivo, ¿sí? Bueno, y la intensidad de la luz que llega al recién nacido tiene una longitud de onda alrededor de 450 nanómetros. La distancia entre el recién nacido y la luz tiene que ser de 20 a 40, dependiendo de qué tantos fluorescentes tiene, ¿sí? De 20 a 40 centímetros por debajo de la fuente de luz. No puede estar menos que eso, ni más que eso, porque no va a tener tampoco una buena respuesta, ¿verdad? Se puede combinar también los tubos entre el azul y blanco, el fluorescente blanco representa azul también. Y la eficacia va a aumentar cuanto mayor superficie del cuerpito agarra y cuanto mayor tiempo queda también, ¿verdad? También se puede utilizar colchones de fibras de vidrio para que reflejen la luz. Se suele colocar también papel aluminio, ¿verdad? Papel aluminio. Hay algunas mantas también que son blancas. Todo lo que refleje la luz ayuda también a que no se concentre, ¿verdad? Bueno, y los equipos, ¿verdad? Todo equipo tiene también su vida media útil. No tiene que pasar más de 2000 horas este equipo, ¿verdad? Después ya tengo que volver a cambiar o cambiar el foco, etc., ¿verdad? Y los fluorescentes cada 3 meses. Y son así, generalmente son así, ¿verdad? La luminoterapia que nosotros tenemos. En realidad, existen también incubadoras que tienen su luminoterapia incorporada o servocunas que tienen su luminoterapia incorporada, ¿verdad? Pero este aparatito que es simplemente como un foco, como un velador, ya sirve para hacer mi fototerapia, ¿verdad? Existen lámparas de luz LED, luz fría y colchones de luz halógena también. Nosotros no tenemos, ¿verdad? Existen, que pueden ayudar. Acá, por ejemplo, en una luminoterapia un poco más avanzada, me imagino que tiene una fuente de calor, etcétera, donde le va a ir controlando, porque lo ideal es que tenga un sensor, así como la servocuna, ¿verdad? Un sensor de temperatura, ver cómo está cubierto el ojito del niño y los genitales, generalmente porque ellos tienden, es mucosa, ¿verdad? Tiende a secarse, a quemarse, o sea, hay que proteger los genitales y proteger los ojitos, ¿verdad? A ver, nuevamente, el niño boca abajo, con sus ojitos protegidos. Y acá nuevamente el cronograma de Bustani para que puedan mironear. El riesgo alto, esto es lo que quiero que entiendan bastante bien, ¿verdad? El riesgo intermedio, el riesgo bajo. Si alcanza, no necesariamente tiene que estar dentro, si alcanza el riesgo alto y hay un niño de riesgo alto, entonces ya ingresa, ¿verdad? Puede pasar también, pero si ingresa, si toca la línea, entonces ya se considera un paciente para luminoterapia. Es otra curva, pero es lo mismo. Bueno, y hay complicaciones en la fototerapia también, ¿verdad? Por eso no le vamos a estar colocando a todos los niños en un poco histérico y ya le vamos a colocar si es que no cumple los criterios. Porque puede haber un aumento de pérdidas insensibles, el paciente se puede deshidratar, puede causar una diarrea acuosa, un aumento de pérdida de agua fecal también, puede tener reacciones dérmicas, ¿verdad? Sobrecalentamiento o enfriamiento, la deshidratación, el síndrome del bebé bronceado. Ya he visto un paciente que tenía quemaduras de primer grado por un terrible. Ustedes saben cómo duele la quemadura de primer grado, ¿verdad? Alteración del ritmo circadiano, ¿por qué? Por la luz. El paciente necesita oscuridad, ¿verdad? Para que haya ese ritmo circadiano. Por más que el recién nacido tiene todavía su ritmo circadiano súper alterado porque se despierta, duerme, se despierta, igual es oscuro cuando va a dormir,
tiene sus beneficios, ustedes saben que tiene sus beneficios. La hormona de crecimiento, también tiene hormona de crecimiento, se secreta más cuando hay oscuridad, durante el sueño. Entonces también hay una alteración del ritmo circadiano. Interfiere con el establecimiento de la interacción de madre-hijo también. Ustedes saben que cuanto más el niño está con su mamá, mejora ese lazo, de niño y mamá, y sabemos que cuando está bajo la luminoterapia va a estar alejado del niño. Entonces también tiene sus consecuencias, ¿verdad? Bueno, ¿y cuándo le vamos a volver a controlar esa bilirrubina? ¿Cuándo va a volver cada cuánto le voy a controlar? Porque una cosa es que coloque la luminoterapia y luego se queda con su color habitual, y cuándo le vuelvo a controlar para que sea algo fidedigno, algo que yo pueda decir, ¿está funcionando? ¿Está funcionando o no está funcionando? Cada 4 o 6 horas durante la fototerapia, los siguientes casos. Por ejemplo, los valores de bilirrubina de ingreso a la luminoterapia eran próximos o estaban en rangos de sanguíneo transfusión, o sea que estaban muy altos, ¿verdad? O existe algún tipo de hemólisis o un riesgo de hemólisis, o el recién nacido tiene alguna condición que aumente el riesgo de perníter, por ejemplo, con sepsis, prematura, asfixia. Entonces le coloco en la luminoterapia y después de 4 o 6 horas le vuelvo a hacer un control para ver si cómo estaba el paciente, ¿no? En otras situaciones, cada 8 a 12 horas, un paciente que no tienen estos factores de riesgo, puedo controlar cada 8 a 12 horas, 2 veces al día. Bueno, una vez que el niño, cuando se suspende la luminoterapia, ¿sí? También tengo que volver a controlar, porque existe lo que se llama hiperbilirubinemia de rebote, ¿sí? Que es posterior a la suspensión de la luminoterapia. Le hice su control, bajó, le suspendí, pero vuelve a subir otra vez después. A veces no se le nota en la piel, porque ya pasó por esta luminoterapia, muchas veces no vuelve a tener esa coloración histérica, pero vuelve a subir en la piel. Eso se llama el rebote de la hiperbilirrubinemia, ¿verdad? Entonces, dos valores laboratoriales, ¿verdad? Con clara evidencia de descenso o una tendencia significativa al descenso para suspensión de la luminoterapia. Generalmente se reconoce como estos valores promedios para poder suspender la luminoterapia. Los de término tienen que tener menos de 3 o más o menos 0,7 miligramos de cilitro, y en los pacientes prematuros menor a 10,7 más o menos 1,2 miligramos de cilitro en los prematuros. Esto ya es independiente del normograma de glutano. Una vez que ya ingresa. Por eso el normograma de glutano no me va a servir como para que salga de la luminoterapia, sino que va a ser, para los controles va a ser un valor que va descendiendo en cada control, ¿sí? Un aproximado de esto. Bien, tanto del Nelson como del manual. En el manual está bien explicado todo. Inclusive habla mucho de las patologías que producen, ¿verdad? Pero como son tantas las patologías que pueden llegar a que este niño tenga una coloración histérica de cosas, entonces no le enfoque tanto en eso. Usted tiene que identificar y tratar, evitar que llegue a